XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis. Las 4 de la tarde con 12 minutos. Continuamos en Periodismo de Análisis. ¿Cómo quedó aprobada la ley de austeridad? Joel Cruz Argüelles. Gracias, José Luis Feijóo. Tengo en la línea telefónica a la diputada federal de Morena, María de Los Ángeles Huerta. Muy buenas tardes, diputada. Gracias por tomar la llamada. Sí, a sus órdenes. Muchas gracias a usted y a su audiencia. Saludos. ¿Qué nos puede comentar sobre esta polémica ley de austeridad que finalmente ya fue aprobada en San Lázaro? Pues no sé por qué polémica. Me parece que es uno de los grandes aciertos de este nuevo gobierno. Creo que una de las cosas que estábamos necesitando con urgencia en este país justamente es que con mucha claridad se estipulara en la ley que ya los gastos faraónicos que había en otros sexenios, ¿no? Estos recursos malgastados, el del dinero público que se hicieron en muchas dependencias gubernamentales y en otros poderes, no va a volver a ocurrir. Me parece que la ciudadanía debe estar muy contenta de que la Cuarta Transformación haya impulsado una ley de esta magnitud que va a, de ahora en adelante, sí, castigar severamente a quien pretenda utilizar dinero público en algo que no sea el bienestar de todos. ¿Cuáles son los puntos medulares de esta reforma que se hizo, diputada? Bueno, creo que algunos de los puntos principales, una es que se va a informar por parte de un comité, anualmente la Cámara de Diputados se estará enterando de cuáles son los ahorros que tuvieron las dependencias, ¿no? Es decir, el hecho de que haya un informe anual que evalúe cómo las propias dependencias están ahorrando, en qué, cómo se está o se va a disponer de ese dinero, etcétera, me parece que es una cosa de lo más interesante. Por supuesto, obvio decir que el hecho de que ya se impida con claridad que ninguno de los poderes o de incluso las órganos constitucionales autónomos tendrán que estar rindiendo cuentas, pero también cuidando con claridad que el dinero no se utilice como en otros sexenios ocurría en gastos superfluos como coches, choferes, médicos, gastos médicos, etcétera. Todo eso que ya con claridad esta ley está definiendo. Y bueno, el punto que sí ha sido un poco polémico, como usted lo mencionaba, sí, de que los funcionarios públicos no podrán pasar a trabajar en las dependencias que ellos mismos estuvieron eventualmente fiscalizando o de los cuales tienen información relevante, que no puedan pasar a trabajar ahí directamente, porque se ha malinterpretado, ¿no? Han creído que esto significa que una persona que trabajó en el sector de la información ya no puede trabajar en un medio después de que sea haya cumplido con su trabajo. Ese no es el sentido o el espíritu de la ley, del planteamiento de la ley de austeridad en su artículo 24, si no mal recuerdo. Ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que si hubo un director general que tenía información relevante, ¿no?, sobre alguna dependencia o alguna instancia o empresa privada, pues no pueda después irse a esa empresa a trabajar cuando él mismo la normó o ellos mismos supieron de información importante y que pueda ser usada para intereses que no sean los del público ciudadano. Y sí, lo que ha sido impugnado respecto a esto, pues es el tiempo, ¿no? Nosotros inicialmente hicimos una propuesta de 5 años, ahora se proponía 10, parece que se va a litigar al respecto para volver a dejarla en 5 años. Sean 5 o 10 años, a mí me parece que en un país que tuvo los niveles de corrupción que hubo en México y el hecho de que muchos funcionarios públicos, utilizando la información que tenían, después fueron a trabajar en la empresa privada y beneficiaron a los privados con información nuestra, pues era más o menos lógico que esto no podía ni debía volver a ocurrir. Sí, diputada.
María de Los Ángeles Huerta, efectivamente ese es el punto que ha llamado más la atención y que ha causado y provocado ruido entre la oposición. Incluso la diputada Tatiana Cloutier estaba pues pidiendo que se redujera a 5 años cuando se llevó a la propuesta de 10 años para que estos servidores o exservidores públicos ya no puedan emplearse en la iniciativa privada cuando hayan tenido una relación directa con la misma. ¿Es ese un candado efectivo que pueda evitar la corrupción a su consideración, diputada? Mire, yo creo que, primero déjeme decir algo, que la oposición esté ahora sí que oponiendo, negando el hecho de que pasen 10 años o 5 ya me parece interesante, ¿no? Porque justamente fueron los propios funcionarios del PRI y del PAN los que luego pasaron a los bancos, a las empresas energéticas, etcétera, a compartir información, ¿no? Justo son ellos saben muy bien de esto porque varios de sus funcionarios lo hicieron. Entonces, el hecho de que se opongan me parece como que un problema. Y en segundo lugar, yo creo que sí puede ser un buen candado, porque entonces es castigable, ¿no? Lo que antes no pasaba es que si un funcionario que era director general de Pemex terminaba ahí su trabajo y luego se iba a trabajar a una empresa de petróleo, ¿verdad?, a la Shell o a donde sea, entonces no pasaba nada si él agarraba la información que tenía y los papeles y todo lo que había hecho y lo ponía al servicio de la empresa, no pasaba nada. De hecho, en México pasó eso muchas veces, ¿no? Pasó muchas veces que funcionarios públicos pusieron información o conocimiento o lo que tenían en manos de la propia empresa privada. Eso pasó. Lo sabe el PRI, lo sabe el PAN. ¿Para qué le ponemos ahorita nombre al niño? Pero ustedes que son informadores pues deben tener registro de eso. Entonces, que se opongan me parece ya un problema. Segundo lugar, han argumentado que el problema son los 10 años. Sí. Que ellos hubieran preferido 5 años, ¿no? Es cierto que tal vez para la media internacional, en cualquier otro país democrático del mundo, el tiempo aproximado es entre 2 y 7 años, digamos, depende de qué país hablemos, ¿no? En algunos países son 2 años, otros 5, otros 7. Y entonces a algunos les parece que 10 años es un poco exagerado, pero déjeme decirle algo. Los niveles de corrupción monumental que hubo en México en los sexenios anteriores justifican que pues de alguna manera tengamos este prurito, ¿verdad?, a lo mejor excesivo en un principio, pero hay que tenerlo, de no permitir que de ninguna manera ningún funcionario público vaya a hacer un mal uso de la información que tiene para después ponerlo al servicio de intereses que no favorecen al público mexicano. Entonces, de todas maneras, déjeme decirle, ¿verdad?, que probablemente sea una temporalidad, que vaya a entrar algún tipo de litigio y que eventualmente vaya a quedar otra vez en 5 años como fue la propuesta original. Sí. Fuera de eso, yo creo que en nadie tendremos ningún problema en entender por qué hay una ley de austeridad que está poniendo tiempo al hecho de que se vaya a hacer mal uso de la información. Diputada, nos dice que en otros países el promedio es de 2 a 7 años. ¿En qué países se aplica esta medida y cómo les ha funcionado? ¿Realmente ha disminuido la corrupción? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues todos los países democráticos del mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, tienen una restricción de este tipo, ¿no? Ahorita no tengo en este momento cuántos años en cada país, ¿no? Sí. Le prometo que se lo hago llegar porque ahorita no tengo la información, pero en todos los países democráticos existe la restricción de que un funcionario público que normó, que dio información, que de alguna manera estuvo en contacto con algunas empresas privadas pueda tener después posibilidad de trabajar ahí. Eso existe en varias partes del mundo y por supuesto que ha funcionado, puesto que
puesto que en esos países no ocurren esas cosas, ¿no? Diputada, ¿y cómo se le va a dar seguimiento al caso de los funcionarios? ¿Será a través de denuncias o cómo va a funcionar? ¿Cómo van a hacer ustedes que sea efectivo el hecho de que ellos, terminando del servicio público, no puedan incursionar en la iniciativa privada? Pues mire, los mecanismos específicos no están definidos en la ley. La ley, como usted sabe, establece generalidades y no está definido el mecanismo específico, pero vamos a suponer, si me permite el ejemplo, que se sabe, porque se va a saber, que el funcionario que hoy está regulando, no, que trabaja en alguno de los organismos regulatorios en materia de energía, ahora esté trabajando, va a ser público, porque nosotros supimos que algunos funcionarios ahora estaban trabajando en el banco HSBC o estaban trabajando en la empresa tal en Estados Unidos. Eso se hace público, ¿no? Porque además no es cualquier funcionario, son funcionarios de director general para arriba. No estamos diciendo que un funcionario que fue jefe de departamento o analista en la Secretaría de Programación y Presupuesto ya no puede ir a... Estamos diciendo funcionarios que tuvieron sí la posibilidad de alguna manera de tener algún ámbito de regulación. Es el artículo 30, como yo, el que yo lo estaba diciendo, que tienen los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones previstas en esta ley incurrirán en responsabilidades políticas, administrativas o penales. Efectivamente, lo que usted me estaba preguntando es cómo se les va a buscar, ¿no? Ya está definido que van a tener una responsabilidad penal, pero ahora cómo, pues será público y seguramente nunca faltan ciudadanos responsables que harán las denuncias correspondientes y podremos a través de la función pública adjudicarles alguna cuestión penal, ¿no? Muy bien, pues habrá que darle seguimiento a este tema. Le agradezco, diputada, que nos haya tomado la llamada telefónica. Yo le agradezco mucho la entrevista y nada más para terminar, déjeme decirle a usted que creo que la gente debe estar muy contenta de que hayamos por fin logrado una ley federal de austeridad republicana que va a normar con criterios muy claros y muy específicos que no vuelva a haber nunca las atroces formas de corrupción que vivimos y vimos en sexenios anteriores. Yo creo que la gente tiene que estar muy contenta de que su voto pudo traducirse en algo tan concreto como una ley de austeridad republicana. Le agradezco, diputada. Buenas tardes. Ándele, que le bendiga. Gracias a la diputada de Morena, María de Los Ángeles Huerta.